tiene, tiene una consecuencia. Y vamos a ver un poquito acerca de esta razón. ¿Por qué a veces pasa, no desapercibido, pero la imagen del varón a veces está depreciada, está disminuida en medio de nuestras sociedades, no solamente de nosotros, sino en general en todas las sociedades del mundo? Y hay una razón espiritual por lo que sucede esto muchas veces, y podemos nosotros como cristianos ahora entenderla y poder revertir un poquito el asunto de esto. No se trata de recibir infinidad de regalos, sino se trata de apreciar lo que es la figura, la imagen de un padre en la casa. Así es que ¿cuál es la historia del Día del Padre? ¿Cómo empieza el Día del Padre? No sé si todos lo sepan, por si alguno no lo sabe por ahí. Déjenme decirles un poquito lo que dice la historia. El verdadero origen del Día del Padre surge el 19 de junio de 1909 aquí en Estados Unidos, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dorr quiso homenajear a su padre, que se llamaba Henry Jackson Smart. Este veterano de la guerra civil se convirtió en viudo después de que su esposa, la madre de esta señora llamada Sonora, diera a luz a su sexto hijo. En el sexto parto ahí murió la mujer y el hombre se quedó viudo con 6 hijos. Así es que él se convirtió en padre, madre, y se hizo cargo de la educación de 6 niños. Y esta mujer llamada Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre. La idea de instituir un Día del Padre fue recibida con mucho entusiasmo por muchísimas personas en aquel tiempo en diversos condados y ciudades del este de Estados Unidos. Pero en 1924 el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer el Día Nacional del Padre. En 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre en Estados Unidos, y esta fiesta se celebra también en la mayoría del continente americano el tercer domingo de junio. Eso es lo que dice la historia. O sea, por eso el tercer domingo de junio estamos celebrando o recordando a nuestros padres. Pero quiero que veamos algo acerca de un discurso muy importante que Jesús le da a sus discípulos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Si traen sus Biblias, ábranlas en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. En este discurso sucede algo. Cuando Jesús está hablándole a sus discípulos, sucede algo que nos revela una gran necesidad. Yo creo que es la necesidad que todo ser humano ha sentido en algún momento de su vida. La necesidad de sentir el abrazo, la seguridad, la protección, la imagen de un padre. Porque la imagen que tenemos del padre en nuestras culturas latinoamericanas, y también aquí las anglosajonas en gran parte, es una imagen totalmente distorsionada. Es una imagen que está envuelta en el machismo, está envuelta en la violencia. Muchas veces la imagen del padre es la imagen del abandono. Muchas veces padres que abandonaron a sus familias, muchas veces infinidad de mujeres han tenido que luchar solas para sacar adelante a sus hijos porque el padre estuvo abandonado, porque el padre quedó fuera, gracias, el padre quedó fuera de la escena por cualquier causa, razón, lo que sea. Y muchas veces la imagen del padre crece de una manera distorsionada en las personas. Desde que somos niños puede haber una imagen incorrecta de lo que es un padre. Por eso es que se desborda el asunto del Día de la Madre, porque es
lo más frecuente que haya una madre que se queda a cargo de sus hijos que un padre, como el caso de la historia que les acabo de leer. No es tan frecuente ver padres solteros, sí los hay por supuesto, pero no es tan frecuente. Yo creo que el porcentaje de andar por un 80-20, un 90-10 más o menos de porcentaje. Por cada 9 mujeres solteras debe de haber 10 hombres solteros a cargo de sus hijos. No es tan frecuente esto. Entonces hay una imagen que a lo largo de los siglos, no solamente de Estados Unidos o de México, a lo largo de los siglos, en todas las culturas, se ha desvirtuado esa imagen del Padre. Y no hay una razón muchas veces para celebrar. Mucha gente ni siquiera se quiere acordar de su Padre, porque hay un bloqueo mental, porque hubo una imagen totalmente diferente de lo que debe de ser un padre de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. La gente en el tiempo de Jesús, a causa de los líderes religiosos, tenían un concepto de Dios, del Padre, también totalmente distorsionado. Los líderes religiosos se encargaban de meterle miedo a la gente en las sinagogas, en reuniones como estas. Si te portas mal, el Padre está listo para castigarte. El Padre está listo para enviarte su juicio. El Padre hizo que cayera fuego sobre Sodoma y Gomorra. El Padre hizo esto y esto y esto. Y entonces la gente, los judíos, la gente del pueblo de Dios, tenían a lo largo de los siglos que se habían formado una imagen totalmente distorsionada de lo que realmente es el Padre Celestial. Por eso Jesús en este capítulo 14, cuando llegamos a este capítulo 14, Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos en la última cena. Después de esta cena, Jesús va a ir a la cruz. Jesús va a ir a morir en la cruz. Así es que desde el capítulo 14, 15 y 16 y 17, Jesús les está diciendo una serie de instrucciones y conceptos que es muy importante que los discípulos entiendan en ese momento para poder poner bases para la iglesia que está a punto de nacer. Así es que en el capítulo 14, quiero que lo lean desde el versículo 1, vamos a leer solamente hasta el 13. Jesucristo les dice esto. Imaginen esa escena. Está Jesús sentado con sus discípulos a la mesa. Ya están cenando o acaban de cenar, están compartiendo el pan. Ya pasó la escena en la que Jesús les lavó los pies a los discípulos y les dio un ejemplo de servicio. Y les dice Jesús, les empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy. Le dijo Tomás: Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene ¿a quién? Al Padre. Ahí está el enlace. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo se los daré. Jesús está sentado, como les dije, en la mesa con sus discípulos, tomando la última cena. Después de este evento, Jesús va a ser arrestado.
Va a pasar toda la aflicción de su muerte, toda la aflicción de su arresto, de su tortura, de su muerte en la cruz. Sin embargo, les da estas instrucciones finales a sus discípulos y les quiere dejar bien en claro la seguridad de saber que hay una casa paterna, un lugar de refugio para todos los que decidan seguirle. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre, en la casa del Padre, hay mucho lugar para todos. Hay un lugar especial para todos. Cada uno de nosotros, hermanos, en algún momento hemos sentido la necesidad de sentir la seguridad de la casa paterna. Desde que éramos niños. Desde que éramos niños. Y conforme fuimos creciendo, aún ya de casados, a lo mejor alguien de aquí no, pero yo creo que el 99.9% siempre sentimos la necesidad, a lo mejor no la tuvimos, pero la necesidad sí la sentíamos, de tener una casa paterna donde poder correr, donde poder ir, donde poder refugiarnos. Esta es una necesidad, hermanos, este es un sentimiento de toda la humanidad. Esto no es algo solamente privativo de algunos de nosotros. Todo el ser humano, por naturaleza, tiene el deseo, tiene la necesidad, tiene esa sensación de poder correr a la casa paterna, aunque no siempre se puede. A veces no la hay, a veces es imposible, pero la necesidad la sentimos. Sentimos la necesidad de la casa paterna, sentir esa seguridad de saber que nuestro Padre terrenal tiene una casa donde podemos refugiarnos. Nos ha dado seguridad y por las diferentes circunstancias a lo mejor no hemos tenido esa confianza de volver a la casa de papá. Pero esa sensación de necesitarla siempre ha estado en todos nosotros y muchas veces suplimos con algún familiar esta necesidad. Muchas veces lo suplimos con un amigo, con hermanos de la iglesia, pero mucha gente no ha podido sentir la seguridad de la casa paterna por mucho tiempo, y la iglesia provee esa necesidad. Muchas veces, aunque no podemos tener esa necesidad, no podemos suplir esa necesidad de ir a la casa de papá, a veces la iglesia se convierte en la casa de papá. Y venimos y sentimos aquí cuando estamos con los hermanos, sentimos esa paz, sentimos esa seguridad, sentimos que esa necesidad de estar en casa, en la casa paterna, se puede suplir aquí dentro de la iglesia. La mamá representa mucha ternura, la madre representa cariño, la madre representa alimento, sustento, ¿verdad? Los niños llegan a la casa pidiendo de comer por lo general a la mamá. Uno que otro varón, ¿verdad? Que se avienta a hacer ahí sus huevitos con tocino. Pero lo más normal es que lleguemos a pedirle de comer a mamá. Pero cuando necesitamos seguridad, protección, alguien que nos defienda, queremos buscar a papá. Necesitamos la seguridad de papá. Queremos sentirnos que estamos en la casa de mi Padre. Muchos podemos identificarnos a lo mejor con la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esta parábola en Lucas 10? Lucas 14. Se me patinó. Lucas 10. ¿Se acuerdan de la parábola? El hijo se va. El hijo se va a una provincia apartada. El hijo se va a desperdiciar su vida. Y se siente muy gallito. Y se le pone al tú por tú al papá. Y le dice: papá, dame lo que me corresponde, yo ya crecí, yo me las valgo por mí mismo, yo puedo con esto. Y el papá dice: está bien, hijo, y le suelta la libertad, le suelta el dinero. El hijo se va muy lejos, desperdicia su vida, desperdicia los recursos que le dio su padre. Y cuando se ve en la completa necesidad de que ni siquiera tiene para comprarse un taco, en ese momento lo primero que le viene a la mente es la casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre en este momento tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Todos hemos sentido esa situación, hermanos.
Todos hemos sentido cuando ya somos casados inclusive y vienen problemas, situaciones difíciles en nuestra vida, nos recordamos. En nuestra mente se va aquellos momentos cuando éramos chiquillos y estábamos en la casa de papá. Y estábamos a gusto y nada nos preocupaba. ¿Por qué? Porque pasara lo que pasara, ahí estaba papá para solucionar los problemas. Jesucristo les tiene que decir a los discípulos, no tengan miedo. Hay una casa paterna. Hay una casa paterna, no hecha de manos de hombres. Hay una casa paterna donde todos nosotros vamos a llegar. Cuando el hijo pródigo se vio envuelto allí en la miseria, en la desgracia, su primer pensamiento fue: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pidió perdón por su conducta. Y el hijo pródigo pensaba: si me dan chance de vivir aunque sea en un cuartito como un criado, no le hace, siempre y cuando esté en la casa de mi padre. En segundo lugar, en este discurso, en esta plática que Jesús tiene con sus discípulos, les hace ver la necesidad de un padre. No solamente les habla Jesús de la seguridad de la casa del Padre, sino que les habla de una relación muy estrecha con el Padre que ellos nunca antes habían conocido. En las historias de los evangelios siempre vemos que el que interactúa más con el Señor Jesús es Pedro, es Juan, son dos de los más gallitos, y Jacobo, llamado también Santiago, eran los que siempre estaban alegando, altercando con Jesús y siempre estaban ahí platicando. Pero Felipe casi no se menciona en los evangelios. Felipe no se nombra mucho en las historias, en los relatos, cuando Jesús está en su ministerio terrenal. Solamente hay 2 ocasiones, bueno 3, cuando lo llama Jesús, después cuando hay que darle de comer a la multitud y Jesús le pregunta a Felipe: Felipe, hay que darle de comer a la gente, y Felipe se queda: ¿y yo qué voy a hacer? Y viene el milagro de la multiplicación. Y la tercera vez es esta, cuando están cenando. Y yo puedo imaginarme a este hombre, a Felipe. Era joven, era un hombre joven. Yo creo que era un hombre muy sensible, porque en el libro de Hechos lo vemos predicando de una manera especial. Era un hombre muy sensible, era un hombre así medio pensativo, medio taciturno, como que andaba, a lo mejor hasta era músico, porque andaba en su onda acá, ¿verdad? En las escenas, en los evangelios, cuando estoy leyendo lo que Jesús está haciendo con sus discípulos, yo me imagino a Felipe, que Felipe nomás andaba viendo lo que estaba sucediendo, observando. Él quería sentir la forma como Jesús estaba comunicando con la gente. Se asombraba de los milagros, veía lo que estaba sucediendo, se preguntaba si Dios le iba a conceder algún día poder hacer algo como eso. Pedro, Jacobo, Juan eran los entrones, ellos hablaban, platicaban, decían, pero Felipe estaba ahí. Y cuando Jesús les empieza a decir esto, hermanos, Felipe se atreve a hablar y le dice: Señor, muéstrame al Padre, con eso me basta, déjame ver al Padre. ¿Qué necesidad de papá podría haber tenido Felipe, hermanos? No dice la Biblia si su papá vivía, tampoco sabemos qué experiencias había tenido con su padre, pero él es el que se anima a preguntar. En todos los evangelios es la única pregunta directa que Felipe le hace a Jesús: Señor, muéstrame al Padre. ¿Cuál era la necesidad en ese momento que sentía Felipe? Yo no sé cuál ha sido la experiencia que tú has tenido con tu papá. Quizás ha estado ahí para ti cada vez que lo has necesitado. Quizás te ha dado mucha seguridad, te ha dado protección que has necesitado. O quizás has tenido que sufrir la ausencia de un verdadero padre. O tus recuerdos a lo mejor no son tan agradables con tu padre. No lo sé. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa misma necesidad que sintió Felipe al decirle a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Necesito conocer al Padre del que nos has estado hablando, Señor.
Los religiosos de la sinagoga nos han hablado de un Dios severo, enojón, listo para ajusticiarme por mi pecado, dispuesto a enviar el juicio para destruirme a causa de mi maldad. Pero siempre, yo creo que Felipe tenía eso en su mente, siempre he tenido deseos de tener un padre que me ame, un padre que no me castigue, sino un padre que me proteja, que me dé esa seguridad en la que tú siempre nos has hablado, Señor. Un padre que lejos de darme temor pueda sentir la fuerza de esos brazos alrededor de mí y saber que todo va a estar bien mientras Él esté conmigo. Jesús, solo déjame ver al Padre y con eso me es suficiente. Felipe tenía una necesidad de sentir el abrazo de su Padre. Felipe tenía esa necesidad. No sabemos qué pasó con su padre, pero Felipe tenía esa necesidad. Y hermanos, todos los que estamos aquí, tarde o temprano hemos sentido esa necesidad. Tarde o temprano. Algunos tuvimos la oportunidad muchos años de tener a nuestro padre y poder correr y abrazarlo y sentir esa seguridad y esa protección, aún ya estando viejos. Y de pronto ya algunos ya no lo tenemos, algunos todavía lo tienen y ni siquiera le hablan todavía. A lo mejor la relación quedó media rota por alguna circunstancia, pero la necesidad de sentir esa seguridad de un padre la seguimos teniendo, independientemente de las circunstancias en las que hayamos crecido. Por eso es tan menospreciado a veces el Día del Padre. Por eso es tan difícil el Día del Padre. Por eso a veces pasa muy ligerito el Día del Padre. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene ese deseo, esa necesidad de sentir el abrazo de su padre. Pero como no lo ha tenido por años, quizá nunca ni siquiera lo tuvo. Siempre tuvo el de la madre. Es más fácil correr con mamá. Y con papá a veces es difícil. O a veces ya no se puede. A lo mejor ya ni siquiera está. Pero lo más importante que Jesús vino a hacer en medio de esta plática tan interesante que tenía con los discípulos, Jesús se preocupó por volver nuevamente a darles la relación de un verdadero padre. Quizá muchos de ellos carecían ya de su padre. Quizá muchos de ellos tenían malas experiencias con su padre. Pero Jesús les viene a decir: no importa lo que haya sucedido con tu padre terrenal, en la casa de mi padre, en la casa de tu verdadero padre, hay un lugar especial para ti. Y si tú me has visto a mí, entonces has visto también al Padre, que es también tu Padre. Jesús le dijo en el versículo 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y yo me puedo imaginar la cara de asombro de Felipe contemplando el rostro de Jesús. Cuando Jesús le dice esto: Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Acá, Felipe. O sea que así es el Padre. Así es Dios. Y yo creo que mientras Jesús hablaba con ellos, Felipe estaba extasiado viendo el rostro de Jesús. Y él decía: es verdad que el Padre tiene esa misma mirada de dulzura. ¿Será verdad que el Padre transmite esa seguridad y esa confianza que Jesús nos transmite cada vez que estamos hablando con Él? Yo creo que Felipe jamás había visto una sonrisa tan hermosa, tan llena de amor como la que había en el rostro de Jesús. Y cuando Jesús le dice: Felipe, si tú me has visto a mí, entonces has visto al Padre. La imagen que Felipe tenía en su mente del Padre, hermanos, cambia totalmente. Cambia totalmente. Él dice: no es posible, estoy escuchando la misma voz que a Moisés lo hizo temblar en el monte Sinaí. Y esa misma voz a mí no me produce miedo, me produce paz, me produce amor. Estoy escuchando la misma voz del
hombre que rompía las peñas cuando Elías estaba escondido en la cueva de Oreb. Pero a mí no me produce miedo. A mí la voz de Jesús me está provocando alegría y gozo en mi corazón. Estoy en la misma presencia de aquel a quien Josué no pudo ver a los ojos, y Josué tuvo que caer postrado cuando Jesús personificado estaba delante de él para mandarlo a conquistar la tierra. Y Felipe dice: pero a mí no me está causando miedo, a mí no me está causando temor, a mí me está causando paz. Y es más, está comiendo el mismo pan que yo. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Y mientras Jesús sigue hablándoles, yo creo que Felipe estaba latiendo su corazón a 1000 por hora. Y él estaba entendiendo esa sensación de seguridad, esa sensación de protección que a lo mejor nunca había sentido. Ahora la estaba sintiendo con Jesús. Hermanos, Jesucristo vino a presentarnos la verdadera imagen del Padre. Un Padre de amor, un Padre que protege, un Padre que cuida, un Padre al que le preocupamos, un Padre que nos ama, un Padre que nos provee, un Padre que está dispuesto a estar siempre con nosotros, un Padre que fue tan grande su amor que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Esa es la imagen verdadera del Padre que nosotros debemos de tener. Porque la imagen del Padre terrenal que podamos tener, haya sido buena o haya sido mala, está muy distorsionada. Y a veces cuando queremos pensar en el Padre, se interpone la imagen que tenemos distorsionada de lo que significa ser Padre. Años después, el apóstol Pablo empieza a explicar esta misma sensación que tuvo Felipe cuando le escribe a los hermanos, a los colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15. Él empieza a describir quizás lo que Felipe estaba sintiendo en ese momento. Y Pablo escribe, él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar. Por medio de Jesucristo, reconciliar. La imagen que tú puedas tener de tu Padre terrenal, a lo mejor es buena, a lo mejor no es tan buena. No importa, no importa. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y Jesucristo es la imagen del verdadero Padre. ¿Y sabes qué es lo que vino a hacer Jesucristo a través de la muerte en la cruz? Que tú y yo pudiéramos conocer la dimensión de un Padre como Dios quiso desde el principio que le conociéramos. Dios no vino, Dios no quería, Dios no quiere en este tiempo que le conozcamos como un Padre castigador, como un Padre torturador, un Padre que está esperando mis errores para aventarme al infierno. Dios no está buscando eso. Dios está buscando que tengamos una imagen de un Padre que protege, de un Padre que ama, de un Padre que está con nosotros. Yo no sé cuál es la imagen que tú puedes tener de tu Padre en este momento. Para muchos quizás nuestro Padre fue el mejor Padre del mundo, que nos amó, nos protegió. Para algunos quizás no fue tan bueno,
A lo mejor ni siquiera lo conocimos o no recibiste una palabra de cariño de parte de Él. ¿Cuántos jovencitos? Esto que decía Jessica hace rato es muy cierto. ¿Cuántas jovencitas han tenido que salir a buscar que un patán les diga que están bonitas, que un malviviente les diga que están lindas y hermosas, porque estuvieron esperando tanto tiempo que su papá les dijera: hija, eres hermosa, eres hermosa? Y no recibieron eso de parte de su padre. Hoy necesitamos saber, hermanos, todos los que estamos aquí, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, hoy necesitamos saber que si conoces a Jesucristo realmente, que si realmente conoces a Jesucristo, entonces verás la imagen del Dios invisible en tu vida, la verdadera imagen de un Padre amoroso y protector. Dice ahí Pablo: si en verdad permaneces fundado y firme en la fe. Papás que estamos aquí, pónganse de pie si gustan, vamos a terminar nuestra reunión. Papás, es más, vénganse aquí al frente, papás. Vénganse aquí al frente. Déjenme terminar diciéndoles esto, hermanos. Jesucristo nos puso un modelo ideal, hermanos, para hacer nuestro papel de padres. No podemos repetir bajo ninguna circunstancia, hermanos, los patrones de conducta que heredamos de nuestros papás terrenales. No lo podemos repetir. Lo que papá hizo o no hizo con nosotros, no lo podemos repetir bajo ninguna circunstancia con nuestros hijos. Tenemos que compararnos y aspirar a que nuestros hijos puedan ver la imagen de Cristo reflejada en nuestra conducta. No en una imagen distorsionada ni en una imagen como la de nuestras generaciones anteriores, sino en esa misma imagen que pudo ver Felipe ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el rostro de Jesús. En muchos hogares en nuestros días, hermanos, no necesariamente de nosotros, en todo el mundo, en muchos hogares en nuestros días hoy, hay hijos, hay hijas, pequeños y adultos, anhelando en sus corazones lo mismo que anhelaba Felipe cuando Jesús está hablándoles. Papá, no quiero que me llenes de regalos. No quiero solamente las cosas materiales. No quiero verte portándote mal con mamá. No quiero oír cómo nos maldices. Papá, muéstrame el amor del Padre, y con eso me basta. Muéstrame el amor de Dios, papá, y con eso tengo suficiente. Felipe clamó a Jesús: Padre, Jesús, muéstrame el verdadero corazón del Padre. Y Jesús le dice: Felipe, tantas veces he estado contigo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Muchachos, nosotros hemos estado con el Señor, algunos recientemente, algunos más tiempo, algunos muchos años. Y la pregunta para nosotros como padres es: ¿conocemos realmente a Jesús? Nuestra vida como padres está reflejando la imagen de Jesús, o está reflejando aquellas conductas y aquellos hábitos de los cuales estamos huyendo, o está reflejando aquellas conductas que nuestros padres también tuvieron con nosotros y los abuelos tuvieron con nuestros padres, y nosotros de pronto nos damos cuenta que estamos repitiendo las mismas conductas y nos encontramos maldiciendo a nuestros hijos, y nos encontramos maltratando a nuestra esposa, y nos encontramos cometiendo todo tipo de cosas de las que dijimos que no íbamos a hacer.
Porque la imagen del Dios invisible todavía no es una realidad en nuestras vidas. Nuestras familias, somos un excelente grupo de varones aquí. Nuestras familias, amados, nuestros hijos, nuestras hijas necesitan que les mostremos al Padre, pero al Padre verdadero. Que nuestras vidas reflejen la imagen como espejos claritos y transparentes. La imagen del Dios invisible para nuestros hijos. Patanes hay por montones allá afuera, hermanos. Mujeres facilitas y muchachas que no tienen el más mínimo pudor y moral están allá afuera esperando a devorar a nuestros varoncitos. Y hombres deshonestos, hombres que no tienen tampoco moral, están esperando para devorar a nuestras hijas. Y están esperando que papá no cumpla su función, que papá rechace a sus hijos, y el mundo está esperando para devorarlos. Pónganse de pie, iglesia, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Por favor, empiecen a orar por este grupo de padres, por este grupo de hombres. No es fácil. No es fácil, porque estamos luchando contra siglos de resistencia espiritual. Y la resistencia espiritual ha venido principalmente a la cabeza, porque somos el principal objetivo de Satanás. Satanás sabe que si nos destruye, varones, va a destruir a las familias. Satanás sabe que si te pega, le va a pegar a tu esposa y a tus hijos como si fuera partida de boliche. Nosotros somos el blanco principal. Nosotros somos el blanco principal. Por eso se menosprecia tanto el Día del Padre. No crean que es coincidencia, no crean que es asunto de mercadotecnia. Es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Porque el diablo sabe que si nos pega, que si nos tira, va a tirar a nuestra siguiente generación. Muchos de los que están aquí no tuvieron una buena experiencia con su padre. Muchos padres que están aquí, antes de venir a Cristo, quizás no tuvieron una buena experiencia con sus hijos. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahora Cristo, el primogénito de la creación, ha reconciliado en Él todas las cosas. Todos los errores que cometimos como padres, todos los errores que cometimos como varones, hermanos, Dios los ha reconciliado en Cristo a través de la cruz del Calvario. Hermanas que están ahí atrás y jóvenes que no han tenido la experiencia quizás de un buen padre, Cristo ha venido a reconciliar para ti esa experiencia. Cristo ha venido a sanar esa experiencia. Y el Señor quiere en esta tarde que todos los que estamos aquí entendamos que en la casa de mi Padre, en la casa paterna, en la casa que nos corresponde como hijos de Dios, hay mucho lugar, hay protección, hay seguridad, hay bendición. Y hay un Padre lleno de amor y misericordia esperando para recibirnos. Quizás nuestro Padre terrenal no pudo cumplir esa función, no lo vamos a juzgar. Pero ahora tengo a mi Padre celestial. Ahora tengo a Jesucristo. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Y todos los que estamos aquí hemos visto a Jesús una y otra vez en lo profundo de nuestro espíritu. Todo eso que hemos experimentado, todo eso que hemos vivido, todo lo que hemos sentido, ahí ha estado Jesucristo. Ahí ha estado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este hermoso grupo de varones de esta iglesia que están en esta tarde. Padres,
Todos nosotros imperfectos. Todos nosotros quizás acarreando un montón de herencias espirituales negativas. Yo no sé cuántos de los de aquí, Señor, no tuvieron una experiencia agradable con sus padres. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos hayamos sentido rechazados por nuestros propios padres. Quizás no recibimos la palabra de aliento que anhelábamos escuchar. Quizás no recibimos la educación que deseábamos recibir. Muchos quizás tuvieron que crecer cobijados bajo las faldas de mamá. Para muchos la imagen del papá es una imagen de miedo, de violencia, de machismo. Señor, pero gracias. Gracias, Señor, porque todos nosotros en este momento, como Felipe, como el apóstol Felipe, queremos decirte: Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos realmente cómo debemos de ser como padres. Muéstrame cómo debe de ser mi relación como padre. Muéstrame lo que debo de hacer como padre a favor de mis hijos, a favor de mis hijas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, Señor, saliendo de esta reunión, vamos a necesitar ir a abrazar y pedir perdón quizás a nuestros hijos. A lo mejor algunos lejanos tendremos que hablarles o comunicarnos de alguna manera con ellos. No sé cuántos de los que estamos aquí ya no tenemos la oportunidad de poder ir a abrazar nuevamente a papá y darle gracias por lo que hizo por nosotros. Pero el Padre de las luces, el Padre celestial, está aquí en esta tarde. Y el Señor te dice: papá, aquí estoy para ti. Y el Señor les dice: hermanas, hermanos, jóvenes, señoritas, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. Ese dolor que has sentido por la ausencia de tu Padre terrenal, yo le estoy supliendo en este momento para ti. Yo soy para ti ese Padre que necesitas. Yo soy para ti ese Padre que necesitas. En este momento te estoy dando el abrazo que has necesitado del Padre. Y no tengas dudas. No tengas dudas. Cada vez que estés en una necesidad, cada vez que te sientas solo, cada vez que te sientas frágil, ve a la casa de tu Padre. Porque tu Padre estará ahí esperándote. No para juzgarte, no para condenarte, sino para abrazarte, para ponerte unas vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, para poner calzado en tus pies y un anillo de pacto en tu mano, diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y nadie te arrebatará de mi